Bienvenidas, si nos acompañan por primera vez esta mañana en esa discusión sobre seguridad alimentaria desde la perspectiva y los liderazgos de las mujeres. Es un gusto darles la bienvenida. Yo soy Hilary Anderson, especialista principal con la Comisión Interamericana de Mujeres. Tendré el gusto de ser la maestra de ceremonias esta mañana. Em, Como explicamos en la nota conceptual, este foro virtual regional sobre mujeres y seguridad humana iba a ser de cara a la 10ª Cumbre de las Américas, que se iba a realizar en Punta Cana en diciembre de este año, la primera semana de diciembre. Pero por varias razones la cumbre se ha pospuesto hasta 2026, pero de todas maneras nos pareció que una discusión sobre mujeres y seguridad humana era de absoluta relevancia en este momento de la geopolítica global. Así que decidimos continuar, aunque minimizando un poco el enfoque sobre la Cumbre de las Américas, pero no por eso minimizando el enfoque sobre hacer nuestros planteamientos, demandas, recomendaciones a los gobiernos, las y los jefes de Estado de la región. Así que igual todos los resultados de las discusiones que hemos tenido, que hemos tenido y que vamos a tener a lo largo de esta semana, veremos la forma de hacerlas llegar a estos espacios de alto nivel político de toma de decisiones. Bueno, este foro también coincide con la COP30 que inició esta semana en Belém do Pará, Brasil, así que lo vemos también como puntual en ese sentido. Y yo sé que muchos de ustedes están haciendo la doble función de participar en la COP30 y también acá con nosotras en nuestro foro, así que les agradecemos muchísimo el compromiso. Obviamente bueno, todos los temas creo que de la semana son relevantes para la COP30, pero la discusión de hoy sobre seguridad alimentaria y la de mañana y la del viernes sobre respectivamente seguridad hídrica y seguridad energética también son de particular relevancia, ¿no? Y la COP30 también está teniendo lugar en Belém do Pará, Brasil, en nuestra región y también en la ciudad donde hace 30 años se adoptó la Convención Interamericana sobre la Violencia contra las Mujeres, que se conoce como la Convención de Belém do Pará, ¿no? Así que nos pareció también un bonito paralelo. Justo ayer salió un artículo en El País de España hablando de la seguridad alimentaria, ¿no? Señalando algunos de los factores críticos que tenemos que enfrentar como mujeres, como comunidad global, como mundo entero, como humanidad, ¿no? Incluyendo el cambio climático, la desertificación, y puso un énfasis interesante también en el incremento del turismo global y lo que eso representa para la seguridad alimentaria también. No, así que espero que ustedes en el día de hoy podamos abordar estas y otros temas de relevancia, ¿no? Para la seguridad alimentaria. Em, el artículo también puso un énfasis interesante en que la solución, digamos, o sea, que todavía hay solución, es la construcción colectiva, ¿no? Un abordaje global, un abordaje integral. Y obviamente el panorama geopolítico actual no necesariamente favorece la construcción colectiva de soluciones, pero las mujeres sí, y los pueblos indígenas y los movimientos comunitarios, es como siempre hemos trabajado. Así que en este espacio seguiremos en esa onda de la construcción colectiva de soluciones. Y con esa pequeña introducción me da muchísimo gusto de pasar la palabra a Catalina Ivanovich, nuestra moderadora del panel del día de hoy. Catalina es especialista en empoderamiento de las mujeres rurales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Es un espacio menos formal, así que daremos por observados todos los protocolos, y las biografías de todas las panelistas y también de la moderadora están en el programa que ya les circulamos. Así que pues, vamos a saltar esa parte para llegar directamente a la conversación sustantiva. Así que Catalina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Hilary. Y muchas gracias por la invitación a participar de este foro virtual sobre mujeres y seguridad humana. Ahora, como moderadora, quisiera darle la bienvenida a todos y todas quienes se han conectado hoy día con este foro y especialmente con este panel que trata sobre seguridad alimentaria y enfoque de género, y cuyo objetivo es invitarnos a reflexionar de manera integral sobre la seguridad alimentaria, en especial acerca de los impactos de las crisis sociales, políticas ambientales y sanitarias para las mujeres. Y desde ahí recoger recomendaciones concretas para que los gobiernos de la región
mejoren sus políticas de seguridad alimentaria en atención a mujeres y otros grupos que lamentablemente suelen estar excluidos de estos programas y acciones. A modo de introducción, quisiera recordar el hecho de que en América Latina y el Caribe hemos logrado importantes avances en la reducción del hambre, pero todavía presentamos retos importantes. 41 millones de personas todavía en nuestra región sufren subalimentación y más de 180 millones no pueden costear una dieta saludable. Asimismo, el 28,2% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, y esto afecta especialmente a las mujeres de zonas rurales, con una brecha de 5,2 puntos porcentuales respecto de los hombres a nivel regional. La región, además, tiene la dieta saludable más cara del mundo, y en ello el Caribe es la subregión más afectada. Las crisis climáticas, económicas y sanitarias están afectando la producción, la cadena de comercialización y los precios de los alimentos, impactando de manera desproporcionada y desigual a los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes. En relación a las mujeres, estas representan aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola en nuestra región, pero reciben en promedio salarios un 25% menores que los hombres. Además, enfrentan una doble carga laboral entre los aspectos remunerados de la producción y aquellos no remunerados, normalmente asociados a los cuidados. Esto afecta a la participación laboral femenina asalariada y genera altos niveles de informalidad entre las mujeres, lo que precariza la situación de la mujer y la deja con menos herramientas para enfrentar las diferentes crisis que ya hemos mencionado. Estos desafíos muestran la necesidad urgente de implementar estrategias sostenibles que aborden las inequidades, promuevan la resiliencia climática y reduzcan la pérdida de recursos en los sistemas agroalimentarios de la región. Es por esto que hoy día queremos discutir sobre esta materia y contamos con un panel compuesto de 4 mujeres que tienen importante experiencia en esta materia. Contamos con la señora Tamara Matea Ospina Pose, viceministra de la Mujer de Colombia; Susana Rafali, activista y experta en seguridad alimentaria y nutricionista además desde Venezuela; María Victoria Fernández Molina, quien es profesora y forma parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; también la señora Piedad Guzmán, quien es fundadora del colectivo Trenzada Somos Más desde Colombia. Vamos a comenzar entonces con una ronda de preguntas, ¿ya? Eh, Antes de ello, quiero recordar el que contamos con interpretación español-inglés disponible, y que las personas que quieran realizar comentarios y preguntas pueden hacerlo a través de nuestro chat. Quisiera entonces preguntar a Tamara, ¿m? ¿Qué implica hablar de seguridad alimentaria e igualdad de género en la región? ¿Qué parte ya está lograda y en qué no estamos avanzando lo suficiente? Tamara, adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todas las personas que están hoy con nosotras y un saludo muy especial a la compañera moderadora, a las compañeras panelistas y a las compañeras de la SIM que organizaron este foro tan importante. Yo quisiera aprovechar esta pregunta para hacer una reflexión frente a lo que implica la seguridad alimentaria en América Latina, una región como América Latina, que es una de las más ricas del mundo en tierras fértiles para la producción de alimentos, y por qué tenemos una situación de inseguridad alimentaria cuando deberíamos poder cubrir todas las necesidades de nuestra población.
Y eso tiene que ver con una reflexión que venimos haciendo en Colombia desde el acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que incluyó un punto muy importante que era la reforma rural integral. Y en la reforma rural integral se incluyó el enfoque de soberanía alimentaria, que luego el gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo también esta visión, que es complementaria a la de seguridad y soberanía alimentaria. Porque existe inseguridad alimentaria en nuestras poblaciones, porque en las políticas neoliberales han debilitado tremendamente las economías campesinas propias de nuestros pueblos. Y al debilitar las economías campesinas propias de nuestros pueblos, terminamos no pudiendo proveer a la población, especialmente a las poblaciones de los territorios más vulnerables, más excluidos, pues de la alimentación digna y a los precios justos que se requeriría para poder garantizar el derecho humano a la alimentación. Además, en países como Colombia y muchos otros de América Latina, la presión de la economía extractivista sobre las tierras fértiles y los territorios, los ecosistemas, también ha ido, digamos, minando muchísimo esa capacidad económica del país de producir los alimentos. Entonces, nosotras creemos que en primer lugar, en América Latina debemos generar políticas que nos ayuden a recuperar esa soberanía alimentaria, porque en la medida en que como pueblo somos capaces de producir nuestros propios alimentos, también seguramente incurriremos muchísimo menos en situaciones en las que hay personas que no llegan a poder suplir 2 o 3 platos de comida al día. Sí, esto también implica que entonces estamos importando una cantidad de alimentos a unos precios, a unos costos que pueden ser más altos que si tuviéramos una producción local fortalecida. Entonces, para nosotras, digamos, ahí dentro de este tema de la soberanía alimentaria, las mujeres son fundamentales porque en las economías campesinas, indígenas, negras, raizales, palenqueras, las mujeres no solo producen la alimentación, o sea, participan en la producción misma del alimento, sino que también son guardianas y cuidadoras del territorio y de la vida, defienden el agua, los ríos, defienden el territorio sobre las presiones extractivistas y en esas luchas que se dan de parte de los movimientos sociales y de las comunidades, que muchas veces son lideradas de nuevo por mujeres, se logra o se busca muchas veces preservar territorios fértiles para la producción de alimentos que de otra manera se perderían en la contaminación o en la explotación extractivista o se perderían incluso pues por otro tipo de presiones. Entonces, el cuidado de que las mujeres hacen, por ejemplo, también de la semilla, que es otro tema fundamental en el tema de la soberanía alimentaria y por lo tanto de la seguridad alimentaria de los pueblos, es la conservación, la preservación de las semillas, que somos ricas en alimentos en América Latina, en diversidad biológica, y se ha venido perdiendo también por pues las dinámicas del mercado internacional neoliberal, de los tratados de libre comercio, etcétera, han hecho que la conservación y la preservación de esas semillas muy ricas, muy diversas, se vaya perdiendo. Las mujeres tienen un rol fundamental también allí. Y sin embargo, teniendo todo este rol, las mujeres rurales y campesinas están más afectadas las brechas de desigualdad de género, las violencias basadas en género, la sobrecarga del trabajo de cuidados es mucho más intensa en la ruralidad y en el campo. Entonces, lo que estamos buscando, digamos que yo creo que muchos países lo estamos intentando realizar a través de reformas agrarias o de políticas más integrales y hemos avanzado en entregarle la tierra directamente a las mujeres, es decir, titulación de tierra para las mujeres, para que la tenencia de la tierra pues debe ser más igualitaria, debe ser menos inequitativa y en esa repartición de la tenencia de la tierra para los campesinos y las campesinas, las mujeres deben quedar con los títulos para que a su vez su situación en el marco de la familia y de la comunidad
sea mejor y disminuya la inequidad y la violencia que ellas pueden sufrir. Pero además de entregar la titulación de las tierras a las mujeres, debemos también otorgar capacidad como créditos, como tecnología, como maquinaria para la producción, pero también desde el punto de vista de la agroecología, que es una manera mucho más, que coincide mucho más con la cosmovisión de nuestros pueblos. Pero además, otra medida que creo que es un avance Disculpe, muy Tamara, importante, estamos sí, pasadas en el tiempo. Gracias. ah, Si sí, pudiera ir ya cerrando, entonces gracias. termino con eso. La última medida que creo que terminaría como de cerrar la conexión entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria es que el Estado le compra la producción a las campesinas y a los campesinos y con esa misma producción que el Estado compra le garantiza el derecho humano a la alimentación a las poblaciones y a las personas que hoy están en seguridad e inseguridad alimentaria. Poco esa era como la visión que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Importante trabajo se está realizando en Colombia. Queremos hacer la misma pregunta también a Susana Rafali. Susana, si nos pudieras explicar qué implica para ti hablar de seguridad alimentaria e igualdad en la región y qué parte ya está lograda y en qué no estamos logrando lo suficiente. Susana. Susana, disculpa, estás muteada. Aquí, ok. En primer lugar, agradecerles, decirles cuánto aprecio yo en particular, pero también como mujer venezolana, tener un espacio en este foro y contribuir al diálogo y a pensarnos juntas en todo esto y como región. Particularmente el tema de la seguridad alimentaria y la igualdad y esta justicia alimentaria de género que tanto aspiramos en América Latina. Mi propuesta es que hay que hacer las dos cosas, hay que celebrar y reconocer los logros y poner en valor las brechas importantes que todavía tenemos. Yo apuntaría como logros, aunque ya se mencionaron algunos en la introducción, eh, resaltar que ahora mismo disponemos de más y mejores tratados regionales y hojas de ruta. Eh, la declaración del diseño interamericano, el plan San-CELAC con su estrategia de género, definitivamente marcan una hoja de ruta muy valiosa. También aportaría como logros que estamos viendo impresionantes alcances en cambios en las legislaciones de países específicos que pensábamos que no iban a suceder nunca, que no nos tocaba en nuestro pase histórico ver cambios tan importantes en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, sobre leyes y políticas públicas en favor de las mujeres rurales o planes nacionales de género, temas de titulación, eso lo apuntaría como un segundo gran logro. Tercero, está visto en las estadísticas que aunque vamos lento, se ha aumentado la participación de las mujeres en la fuerza laboral del sector agroalimentario en América Latina, aunque todavía hay un gran camino por recorrer. Pienso también que pasamos de un momento en el que las agencias trabajaban muy aisladas estos temas para habernos fortalecido en mecanismos de colaboración y coordinación entre las agencias y las entidades puramente alimentarias y las entidades que tienen que ver con el tema de derechos de las mujeres y aspectos también demográficos. Y finalmente, como se mencionaba también, la reducción del hambre, a pesar de que hay regiones en las que aumentó y todavía hay mucho que recorrer, yo apuntaría que la reducción en la métrica del hambre en la región ha sido considerable y ha sido para hombres, mujeres, niñas y niños. Sin embargo, quedan brechas importantísimas. Yo mencionaría, porque hay que hacerlas visibles, las de siempre, la fragmentación del trabajo productivo femenino,
esa alternancia con el trabajo doméstico que deja tan poco tiempo, la invisibilidad de la contribución de las mujeres en las cadenas de valor en América Latina. Por supuesto, continúan las dificultades de acceso y control a recursos en esas cadenas productivas, la brecha digital que está dejando a tantas mujeres rezagadas en términos de acceso a información climática, de acceso a información de mercados, de sistemas de predicción, de toda esta inteligencia artificial aplicada a la agricultura ahora. Por supuesto, la violencia de género que dispone de tan buenos marcos de trabajo generales, pero no particulares para el ámbito rural. Y además de esas que son bastante conocidas, yo quisiera agregar tres que me preocupan mucho. La primera es la opacidad de la información. Muchos de estos marcos de trabajo y mecanismos de incidencia se basan en información de los estados y en cifras oficiales que a veces no reflejan la realidad, bien sea porque están obsoletas o porque no hay ciertas cosas que no se quieren mostrar. Entonces yo creo que además de este esfuerzo que hemos hecho de diferenciar las cifras, es necesario sincerarlas, y cuando nos vemos frente a estados que no publican las cifras que son, tener mecanismos para contrarrestar y hacerle contrapesos a la opacidad. El otro desafío novedoso que yo pusiera aquí, novedoso en términos de decirlo, es... Susana, estamos también en el tiempo, pasadas Ya, del tiempo. Si pudiera ir cerrando, gracias. Sigo con el tema de la corrupción. Los estados que son corruptos también en sus sistemas alimentarios, y eso afecta tremendamente a las mujeres. Y finalmente, el gran desafío, que todas estas declaraciones, logros y compromisos tienen un sesgo importante a los sistemas alimentarios rurales, y hay un gran trabajo por hacer y una gran brecha en cuanto a propuestas para las mujeres en los sistemas alimentarios urbanos ante la urbanización acelerada en la región. Cambio. Muchas gracias, Susana. Ha hecho una muy buena revisión de las principales brechas que estamos enfrentando las mujeres dentro de los sistemas agroalimentarios. Gracias por ello. A continuación, quisiera pedir a María Victoria Fernández que nos apoye con esta misma respuesta. María Victoria, para ti, ¿qué implica hablar de seguridad alimentaria e igualdad en la región? ¿Qué está logrado y en qué no hemos avanzado lo suficiente? Adelante. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias, compañeras. Para mí es muy importante estar aquí. La verdad es que es un honor compartir con ustedes esta mesa, por la importancia de los foros y pues, las mesas en las cuales podemos compartir experiencias y realidades y reflexionar sobre ellas. Yo quería hacer una introducción y una comparativa sobre los datos, por ejemplo, que nos ha dado Catalina sobre FAO, pero también aproximándolos a la realidad, por ejemplo, de unos estudios que hemos realizado en México, en campo, en una ciudad, ¿no? Entonces tenemos que, pues como se comentaba antes, que tenemos que uno de cada cuatro personas latinoamericanas, alrededor de unos 34 millones de personas, padece inseguridad alimentaria moderada o grave. El acceso a los alimentos sanos es un problema. Muchas veces no es un problema sobre todo en entornos urbanos, de acceso tanto económico, muchas veces es incluso físico, no hay acceso a alimentos sanos. Tenemos múltiples cadenas ultraprocesadas, de alimentos ultraprocesados, estas son de mayor acceso económico, sin embargo tenemos una grave brecha de acceso a alimentos sanos y económicamente accesibles. Y eso nos lo ponen de manifiesto las mujeres, porque cuando nos acercamos a ellas y le preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? El problema que nos dicen: tengo que alimentar a 4 hijos, las manzanas están a tantos pesos, y resulta que si compro alimentos ultraprocesados me alcanza, si no, no me alcanza. Esto es un problema muy grave. Este incremento de la canasta básica alimentaria en la región es una de es la más cara del mundo. Y eso no es porque no se produzca alimentos, sino que es porque aquellos que se producen o bien se destinan a la exportación o a la producción de biodiesel X, sin embargo, no se destinan realmente a la alimentación sana, equilibrada de la población. Y dentro de esta brecha, las mujeres pues tienen una mayor vulnerabilidad.
Y es que, bueno, pues recordando las cifras que se comentaban antes, la región, el 32% de las mujeres vive en situación de pobreza frente al 29% de los hombres. Las familias donde hay una mujer cabeza de familia son aquellas que están en mayor vulnerabilidad económica y alimentaria. Esta brecha crece en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque las políticas rurales no están hechas para que, o aunque se diseñen, realmente no llegan efectivamente a las mujeres. ¿Por qué? Por toda esa carga cultural, política, la parte de cuidados. Las mujeres están recluidas, no participan en el entorno social. Entonces, todas las políticas públicas que se van creando no están destinadas a llegar a la mujer. Em, También se nos recuerda, bueno, además de la seguridad alimentaria afecta de forma desproporcionada a las mujeres, que son la mayoría entre quienes no pueden permitirse la dieta saludable ni para ellas ni para sus familias. Y en el caso de poder, se da prioridad en los estudios antropológicos y en los estudios de alimentarios, se da prioridad primero come el papá, luego come el niño, luego come la niña y luego la última la mamá, independientemente de que esté embarazada, con todos los efectos de anemia, con todos los efectos porque además la mamá es la que al final saca el trabajo de huerto de traspatio, el que además se encarga de la mayoría de las tareas para el cuidado. Por lo tanto, eso genera problemas a corto, medio y largo plazo en la salud de las mujeres y también en la salud de las niñas y de las jóvenes, que también hay que tener en cuenta no solamente a las mujeres, sino también a las niñas. Si la mujer está en situación de vulnerabilidad, la niña se queda en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo María tanto, Victoria, sí, tiempo también. Atención al bueno, tiempo. Gracias. simplemente poner de manifiesto pues estas brechas que son pues como los retos que tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Gracias a ti. Ciertamente los aspectos relativos a los cuidados que has relevado son absolutamente determinantes de la situación de las mujeres, en especial las rurales, el día de hoy. Gracias por ello. Eh, Me gustaría, para finalizar esta primera ronda, solicitarle ahora a Piedad Guzmán, quien también nos apoye respondiendo a esta pregunta. Piedad, para ti, ¿qué implica hablar de seguridad alimentaria e igualdad en la región? ¿Qué está logrado y en qué no hemos avanzado lo suficiente? Adelante. Gracias. Bueno, primero, pues hablar de soberanía y seguridad alimentaria es inevitablemente hablar del rol principal y central y productivo de la mujer rural campesina. ¿Por qué? Porque somos las principales productoras de la agricultura familiar y por ende las garantes directas de la alimentación de nuestros hogares y de la comunidad. Porque gran parte de la producción de alimentos básicos como cultivos pequeños, la transformación de alimentos pasa por nuestras manos. Como tú lo sabes, la FAO y el gobierno colombiano reconocen que somos las principales responsables de la diversidad de la dieta de nuestro país y de asegurar el consumo permanente de alimentos. Sin nosotras, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria colapsaría. La mujer rural, campesina y de la pesca no solo produce alimentos, sino que también somos custodias de la semilla, del saber ancestral, de la biodiversidad, del clima, no solamente en Colombia, en todo nuestro territorio. Y hay que hablar de algo muy importante, el argumento de la igualdad y la superación de la discriminación intersectorial. La igualdad en este contexto significa superar una discriminación estructural e interseccional que nos ha impedido ejercer plenamente nuestro rol. Las mujeres rurales campesinas y de la pesca enfrentamos un doble, triple de discriminación por el género, por ser rurales, campesinas y en muchos casos por la misma etnia. Esto lo que se ha traducido es en un acceso limitado a los recursos esenciales que necesitamos las mujeres para trabajar. El acceso a tierras. Tenemos menor acceso, no tenemos titularidad de la tierra. En el caso de Colombia, en comparación con los hombres, la tierra es el principal recurso productivo que las mujeres no lo tenemos. Hoy tenemos un ajuste y un modelo y un cambio a la ley 731 de mujer rural y los esfuerzos posteriores buscan reducir esta brecha, pero el rezago histórico sigue persistiendo. Acceso a los recursos. Tenemos bajo porcentaje acceso a crédito, asistencia técnica, productiva y limitando la capacidad de aumentar la producción y la resiliencia ante las crisis climáticas y económicas.
Entonces, la igualdad para nosotros es tener equidad en el acceso a bienes y servicios para poder ser más eficientes en una labor alimentaria del país. Sabemos que tenemos una gran normativa, tenemos COMPES, ley, decreto, bueno, una cantidad de cosas. En normativa estamos muy bien, hemos hecho avances, pero nos quedamos muy cortos en la implementación y en la territorialización de todos estos planes, programas y proyectos. Entonces, la igualdad también implica reconocer y reducir y redistribuir la carga del trabajo, del cuidado, que es esencial para la soberanía y la seguridad alimentaria. Hoy Colombia cuenta con una política de cuidados, pero nosotros desde las mujeres rurales campesinas y de la pesca, desde la Convención Nacional Campesina, seguimos insistiendo que nos encasetaron en el rol solamente del cuidado de la discapacidad y se queda flojo el cuidado de la biodiversidad. Las mujeres en el campo y en la ruralidad colombiana siempre hemos sido cuidadoras. Muchas gracias. Gracias, Piedad. Valoro mucho el cómo has reforzado la importancia del acceso a los recursos productivos, entendiendo que el financiamiento es parte integral de esto. Esto es clave para avanzar en los desafíos de igualdad de género que tenemos en nuestros sistemas agroalimentarios. Gracias por esa intervención, Piedad. Podemos pasar ahora entonces a nuestra segunda ronda de preguntas. Volvemos entonces a preguntar a Tamara Matea Ospina. Y para Tamara la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se viene articulando entre sectores en Colombia para garantizar la seguridad alimentaria desde las prioridades de las mujeres? ¿Cuáles son los retos que han enfrentado y qué mecanismos han utilizado para responder a las necesidades y capacidades de las mujeres? Tamara. Gracias, y con eso también antes de responder de una vez, pues me despido porque no podré continuar después de esta segunda pregunta como les había avisado a las organizadoras. Entonces, Colombia viene articulando esfuerzos para, digamos, de manera complementaria abordar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Yo creo que los principales mecanismos de articulación entre los sectores que hoy existen es primero el marco del acuerdo marco de implementación del acuerdo de paz, porque en el punto 1 de reforma rural integral justamente estamos avanzando fuertemente en ese sentido, y allí el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus agencias adscritas lideran un esfuerzo que integra una visión que es mucho más allá del simple acceso a la tierra. Es una visión que plantea una transformación territorial hacia el fortalecimiento del campo. Y entonces está incluido el sector vivienda, está incluido el sector salud, está incluido el sector igualdad, y de esa manera pues se van aunando los esfuerzos para ir fortaleciendo el campo. Y de hecho está rindiendo frutos la política del gobierno, y lo podemos ver ya en temas como un crecimiento impresionante en la producción agrícola de Colombia este año, que en este momento no recuerdo el dato exacto, pero es alrededor del 30% en el incremento de la producción agrícola. Es una cosa bastante grande que hace muchos años no veíamos porque teníamos un campo muy, muy debilitado. Pero además hemos creado el Sistema Nacional de Cuidado y la Política Nacional del Cuidado, que tiene una visión particular, que estamos en Colombia innovando porque tiene una visión del cuidado también desde lo colectivo y lo comunitario. Y esto, lo colectivo y lo comunitario, lo que hace es incluir justamente cómo el tema de los cuidados en las comunidades campesinas y en las comunidades étnicas, digamos, tiene una dimensión distinta, más colectiva, pero también que integra el territorio y por lo tanto el cuidado de la vida, de la biodiversidad, del agua, ¿no? Entonces, digamos que aquí estamos avanzando también en esta nueva política y este nuevo sistema. Además, quiero resaltar que tenemos una mesa interinstitucional de mujer rural, y en esa mesa estamos representados bastantes sectores en la búsqueda de fortalecer la autonomía económica de la mujer rural. Sobre todo, digamos que ese es el énfasis, aunque también se trabajan otros temas, y al fortalecer la autonomía económica de la mujer rural lo que se hace es aunar fuerzas entre los sectores para el diseño e implementación de políticas, planes, proyectos que busquen fortalecer a la mujer campesina y a la mujer rural.
Y finalmente, con la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en el 2023, con este gobierno y la creación digamos, ahí se crea no solo el Sistema Nacional de Cuidados, sino se crea también el Viceministerio de las Mujeres y se crea el programa de Hambre Cero, que está en el Viceministerio para las Poblaciones, los Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza. Y Hambre Cero es un esfuerzo bastante importante a nivel presupuestal y operativo del Estado para justamente el tema de reducir el hambre en el país, de reducir la inseguridad alimentaria implica esta visión de que la compra pública del Estado, la producción campesina para la entrega de alimentación. Entonces, creo que ahí podríamos de pronto resumir los esfuerzos más grandes que está haciendo el gobierno para articularse en este momento y que hasta ahora, digamos que el desafío es muy grande, pero están empezando a verse algunos resultados interesantes que nos muestran que de pronto el camino que hemos seguido, pues hay que seguir. Muchas gracias, Tamara, eh, por, bueno, por contarnos de los avances en Colombia. Felicitaciones por ello. En especial, destaco el trabajo en torno al Sistema Nacional de Cuidados con atención a las necesidades y las lógicas comunitarias. Muchas gracias por su participación en este panel y, bueno, le deseamos que tengan una muy linda tarde. Gracias. Seguimos con Susana Rafali. Susana, queremos preguntarte respecto de la situación o cómo ves la situación de crisis multidimensional en lo social, político, económico, ambiental y sanitario que estamos enfrentando. Y desde ese escenario, preguntarte cómo se logra la articulación o cómo lograríamos la articulación intersectorial y multinivel para avanzar y garantizar la seguridad alimentaria para todos y todas. Sí, gracias. Yo primero resaltar y celebrar que las crisis tengan un espacio en este panel, tengan un espacio en estas narrativas, porque habitualmente todas estas propuestas y análisis se han sesgado un poco a las situaciones habituales y lo que se propone a nivel macro y muy estratégico a veces no es suficientemente relevante para poblaciones que están en situaciones muy precarias, pero no por pobreza, sino precarias hasta el punto de rayar en necesidades humanitarias de vida o muerte. En este sentido, yo en aras del tiempo voy a escoger resaltar, yo hice un análisis en tiempo real de las extraordinarias medidas que tomamos como países durante la crisis sanitaria por el COVID. Creo que fue un momento en el que hubo muchas predicciones de que aquello iba a ser una verdadera tragedia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sobre todo para países que dependen de las importaciones. Y aún así se logró mantener un flujo de alimentos entre países, pero más allá de eso, lo que quería resaltar es el papel tan efectivo y beneficioso que tuvieron muchos países en el manejo de sus esquemas de protección social para subsanar el impacto del COVID en el acceso a fuentes de trabajo. Yo revisé de cerca algunos casos como en República Dominicana, Honduras, en Venezuela misma, que estábamos sumidos en una crisis alimentaria importante en ese momento. Se hicieron esfuerzos para facilitar el acceso de las poblaciones a sus fuentes de alimentos y también para mantener la continuidad de programas de protección social de orden alimentario como el programa de las comidas escolares. Sin embargo, a pesar de que han habido avances en adaptar las programaciones para atender las necesidades diferenciadas durante las crisis, yo creo que estamos dejando dos grandes vacíos en este sentido. El primero ya lo mencionaba arriba, yo quiero traer al panel y a este foro la urgencia
de llenar esas brechas que han dejado un gran vacío en estas agendas a las poblaciones que viven en contextos humanitarios en la región. Uno toma estas declaraciones, estas hojas de ruta, y están bien para los países que están en situación de inseguridad alimentaria y pobreza, pero no tienen previsiones específicas para poblaciones presas del hambre en contextos humanitarios. Y nosotros queremos llamar la atención especial. Hemos perdido El el audio de Susana, no sé, las demás. Susana, ¿está conectada todavía? Pareciera que no. Bueno, podemos, si les parece, Hilary y Joana, continuar, y si Susana logra reconectar, bueno, volvemos a hacerle la pregunta. Perfecto, sí, gracias. ¿Sí? Ah, Susana, Sí. estás aquí, qué bueno verte, perdón, habíamos perdido tu conexión en un momento, pero adelante. Sí, no sé bueno, mencioné los avances que Sí, demostramos como avances durante el COVID, y estaba mencionando dos vacíos importantes que alcanzamos a escuchar las dificultades para para atender las situaciones humanitarias. Sí. humanitarias que difieren de las de pobreza y largo plazo. Y la segunda crisis que yo quisiera mencionar, la segunda brecha en contextos de crisis, es que creo que no hemos hecho propuestas suficientes en términos de seguridad alimentaria en mujeres en contextos de altísima movilidad humana y emigración forzada. El continente todo está afectado por procesos de movilidad humana muy intensos, que nos están dejando necesidades que no hemos analizado en profundidad en términos de desarrollo rural y desarrollo y apoyo agrícola a estas mujeres migrantes, pero no solamente las que van en camino o llegan a países que no son suyos, desprovistas de medios de vida, sino también para las que quedan en los países donde esa migración está siendo muy fuerte. Nos está pasando en Venezuela. Tenemos unidades agrícolas y territorios enteros en los que las labores agrícolas y de funcionamiento de los sistemas alimentarios han quedado en manos de mujeres ancianas, de mujeres solas cuyas parejas han migrado, y esto tienen que hacerlo asumiendo enormes retos de desconocimiento del sector y de cómo funcionan las cosas. Yo lo dejaría allí con esas dos grandes brechas. Considerar, poner en valor las necesidades de contextos muy humanitarios entre todo esto, y la segunda, los retos que supone la movilidad humana regional y mundial también, pero sobre todo la regional, en términos de propuestas para estas mujeres que quedan en los países de expulsión y las que están en movimiento y no encuentran cabida en los sistemas alimentarios. Muchas gracias, Susana. Concuerdo en la relevancia de los dos puntos respecto de lo humanitario y la alta movilidad humana y sus efectos sobre el género. Sí, son aspectos normalmente no tan discutidos cuando abordamos esta materia. Gracias por mencionarlo. Continuamos con María Victoria Fernández. María Victoria, queremos preguntarte, a tu parecer, ¿cómo han integrado los acuerdos regionales las necesidades, capacidades y conocimientos de las mujeres rurales en relación a la seguridad alimentaria? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hay un parteaguas a partir del COVID, entre antes y después, y es que eso ha generado un cambio de paradigma. A partir de ahora ya se han identificado claramente un cambio en la visión. Ya no se está centrando en el mayor producción, sino en una mejor distribución, en una distribución más ética. De tal manera que las políticas públicas y la visión se ha ido más al ámbito municipal, al ámbito local, y así pues se han puesto
puesto de manifiesto pues la mejor política de los ciclos cortos, la producción orgánica, incluso la producción pues, reconstructiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso se ha visto en los acuerdos regionales. A nivel político, normativo, pues los avances regionales lo vemos, por ejemplo, que ya se ha hablado del Plan Sancelac 2030, que incorporó de manera explícita el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 2 de hambre cero y el ODS 13 de acción del clima. Y toda esa visión acaba teniendo una visión integral dentro de las políticas a nivel regional. Esto exige que los países establezcan mecanismos de gobernanza multisectorial con presupuestos específicos, muy importante el tema de los presupuestos y el sistema de monitoreo, otra cuestión muy importante que tiene que ser monitoreados, que ingresen la perspectiva de género, cómo se va evolucionando en esa inclusión real de esas políticas, ¿no? Del mismo modo, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe ha desarrollado una guía de género para la acción parlamentaria que orienta a los congresos nacionales para incluir toda esta perspectiva y todas estas nuevas visiones dentro de las leyes. Es un comienzo que creo que es un avance bastante importante. Además, las redes parlamentarias regionales como la Parlaméricas y su red de igualdad de género han promovido además participación de mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes, articulando el enfoque alimentario con la agenda de derechos y con la transición ecológica. Por lo tanto, vemos que toda la visión está encuadrada y se está dando forma. Claro, esto luego lo vemos en los estados que quieren asumir esos retos, ¿no? Por ejemplo, en México se aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Es una ley que técnicamente es muy buena, recoge todos estos elementos, sin embargo nos quedan reglamentos, nos queda la aplicabilidad. Hay que trabajar. El siguiente paso es cómo aplicar esas leyes, cómo aplicar esos marcos, ¿no? También se ha avanzado mucho en la ley de protección de semillas. En México el cultivo fundamental para la alimentación es el maíz. De hecho, hay una campaña muy importante de sin maíz, maíz no hay país. Entonces se está viendo toda esta evolución que va a partir de ese cambio de paradigma que antes señalaba. Estos espacios reconocen que la seguridad alimentaria no puede desvincularse, como se hablaba anteriormente, de la seguridad hídrica, energética y ambiental. Van todos de la mano como los derechos que están interconectados. Se trata de una seguridad multidimensional que pone a las personas en el centro y en este caso a las mujeres, porque como veíamos antes, para no repetir las cifras, existe una brecha de género muy importante, sobre todo en el ámbito rural, aunque también en el ámbito urbano. Como veía antes, hay una brecha de acceso a los alimentos económica, pero también física. Existen desiertos alimentarios que podemos ubicar en ciudades y que ponen no solamente a la mujer, sino a las mujeres adultas mayores, a las niñas, con graves problemas de acceso físico y económico a los alimentos. Por tanto, persisten desafíos estructurales que serían por los presupuestos con enfoque de género, que aún son insuficientes, las políticas siguen siendo fragmentadas y no siempre llegan a los territorios donde las mujeres producen, intercambian y alimentan. ¿Por qué? Porque existen políticas, sin embargo, lo que veíamos cuando se estuvo diseñando la ley para las mujeres campesinas en Chiapas o en Oaxaca, que existen políticas, pero esperan a que la mujer llegue a la ciudad a exigir sus derechos. Sin embargo, las mujeres muchas veces no pueden salir de sus comunidades porque, como comentaba antes, tienen que hacerse cargo de los cuidados de la casa, de los huertos, etcétera, y no pueden ni siquiera, muchas veces ni siquiera hablan el idioma en el cual están las bases de las políticas, o su comunidad no les deja ser las lideresas o encabezar esas solicitudes. Por lo tanto, existe ahí una brecha que tenemos, por la cual no tenemos que construir de arriba a abajo, tenemos que ir y no podemos homogeneizar también las políticas. Tenemos que ir al lugar, determinar cuáles son las prioridades y a partir de ahí, como antes comentaba Susana, existe legislación para ayudar y abordar los problemas alimentarios desde la base, y sobre todo cuando existe una necesidad perentoria alimentaria. Sin embargo, el problema es cómo implementarlo en cada lugar con su culturalidad alimentaria, con sus circunstancias y con las necesidades que en este caso tienen las mujeres. De ahí tenemos el Pacto Alimentación Primero que se acaba de firmar en México hace un mes. María Victoria, perdón, Sí. estamos en el tiempo, si puedes ir Vale, cerrando. Gracias. y bueno, pues que es muy relevante y tenemos
tenemos ahí elementos para apoyarnos y exigir a nuestros parlamentarios y a nuestros gobiernos de cómo proceder. Muchas gracias. Gracias a ti, y por relevar justamente, ¿no? El cómo hemos ido haciendo esos cambios a nivel de política pública. ¿M? Hay fuertes desafíos, entre ellos destaco lo que mencionaba sobre presupuesto, pero es bueno reconocernos los avances. Muchas gracias. A continuidad, queremos preguntar a Piedad Guzmán, eh, en el contexto de que en 2023 la OEA aprobó el Diseño Interamericano por los Derechos de las Mujeres, Niñas y Adolescentes en los entornos rurales. Y este 2025, el secretario general del Sistema de Naciones Unidas convocó al Año Internacional de la Agricultora a conmemorarse en 2026. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para que se acelere la acción en favor del logro de la seguridad alimentaria para todas y todas, y en especial las mujeres rurales? Adelante, Piedad. Piedad, estás No muteada. te escuchamos, Sí. Piedad. Muchas gracias, Ya. ya. Gracias por la pregunta, Caterina. Importante haber también podido participar en este proceso, pero para que sepan un poco, pues el diseño simplemente son una garantía de derechos. ¿Y qué estamos esperando para este nuevo evento? Que se tenga un mecanismo para la coordinación del seguimiento a esa política de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y nutricional en la región. Que se tenga una comisión intersectorial del derecho humano a la alimentación, como lo tenemos en Colombia, pero que esa instancia de alto nivel que esté encargada de coordinar y hacer seguimiento en articulación en cada una de nuestras regiones para la política pública, para ser garantes de la progresividad del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. También importante que esta política o las políticas que se trabajen de alimentación escolar, de derecho humano a la alimentación, sea concertada con los territorios. Es muy importante el papel de las mujeres en estos espacios, porque simplemente nos seguiríamos quedando con mucho documento, pero sin una real implementación. Nosotros hemos hablado desde nuestra postura en Colombia como mujeres rurales campesinas de la pesca, que hoy nos hemos dado un espacio importante, nos hemos ganado el estar en una comisión mixta de asuntos campesinos, que Colombia hoy tenga un artículo en la constitución política, porque es algo triste decir que el campesino y la campesina en Colombia somos sujetos de protección especial y de reconocimiento hasta hace 2 años que se hace ese cambio al artículo, pero que no solamente se hable de ese enfoque de género, sino que lo que no se nombra, lo que no se visibiliza no existe. Hay que hablar del papel de las mujeres, las niñas y las jóvenes en esa articulación con todos los sectores, de implementar acciones coordinadas para garantizar el derecho a la alimentación, incluyendo la priorización de población, que los programas contra el hambre, la desnutrición se desarrollen especialmente por la población rural campesina en condiciones de bajos recursos, como las mujeres gestantes, las lactantes y las niñas, porque aquí hay que hablar no de los relevos generacionales, sino del empalme generacional. ¿Cómo les vamos a entregar para que ellos sigan adelante? La participación, hay que promover la participación de la sociedad civil con un enfoque de paridad y representación diferencial, incluyendo organizaciones campesinas y de mujeres y sobre todo las bases en los territorios. Estamos olvidando las bases. Hay que hablar de la cartera de igualdad y de equidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros en el Ministerio de la Igualdad, hoy nosotros le hacemos un llamado, porque yo escuchaba acá a la viceministra Tamara cuando hablaba del Comité Interinstitucional, que está en el marco de la Ley 2462, la nueva mujer rural, el decreto 2145 no se ha implementado, porque sigue el gobierno teniendo un comité interinstitucional sin las mujeres rurales campesinas y de la pesca. Entonces eso es una falencia y hay que hablar de esa articulación entre el ministerio, que debe impulsar la implementación de políticas que aborden la seguridad
y la inseguridad alimentaria, porque hay que hablar de la inseguridad reconociendo la alta incidencia cuando la jefatura del hogar es femenina en zonas rurales campesinas. Es significativamente más alta la presencia de hogares dirigidos por mujeres en cabeza de mujeres más que de los hombres. Y hay que buscar mecanismos de transversalización y priorización. Por eso el decenio, necesitamos trabajar el decenio con las regiones, necesitamos articular el decenio y transversalizarlo a nuestras leyes y a nuestro sistema organizativo operativo también en el territorio. Ese es el desafío, la operatividad en el territorio. Aunque los mecanismos de articulación existen en el papel, el mayor reto es que esta coordinación se siente y funcione en el ámbito local territorial. Hay que crear esa coordinación vertical porque hoy es débil, porque la coordinación entre el nivel, por ejemplo, en el caso de nosotros, el nivel nacional, por ejemplo, los ministerios, los comités y todo eso, en lo territorial, por ejemplo, con departamentos y municipios, para la garantía es progresiva del derecho a la alimentación porque es insuficiente. Hay duplicidad y dispersión. Si una coordinación, por ejemplo, férrea en el territorio, diferentes entidades pueden ejecutar programas de forma paralela a un programa de huertas, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y otro de nutrición del ICBF, pues sin maximizar el impacto en la mujer rural campesina. Necesitamos esa coordinación. El decenio es amplio, el decenio habla, pero también hay que hablar nosotros de puntos claves. ¿Dónde está el financiamiento? Porque yo siempre he dicho, plan, programa, proyecto, ley, lo que quieran, sin recursos no tiene viabilidad. Nos quedaríamos en un documento grueso en el papel, pero en la práctica sería muy difícil. Y hay que hablar del foco del cuidado. Hay que mirar que el decenio esté articulado para reconocer y distribuir la carga del cuidado como lo establecen las leyes territoriales. Para nosotros, que es la principal barrera de tiempo para la mujer rural campesina, sigue siendo la más difícil de operativizar en la práctica entre los sectores de agricultura, inclusión social y equidad. Entonces, en resumen, la articulación del decenio se da a través de instancias de coordinación obligatoria y hay que hablar de la transversalización de normativas de género en todos los planes sectoriales que tenga el decenio para su ejecución, efectividad y coordinación en la ruralidad y en el campo colombiano. Es la tarea pendiente para que las prioridades de las mujeres rurales tengamos tierra, tiempo y autonomía se materialicen realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Piedad. Valoro mucho el cómo nos haces poner atención al cómo llegamos a los territorios, cómo nos articulamos, cómo trabajamos intersectorialmente para que esos cambios que deseamos, que ponemos en las políticas y programas, se hagan reales a nivel de la vida de las mujeres rurales y en nuestros sistemas agroalimentarios. Gracias por ello. Para finalizar, quiero invitarlas a todas nuestras panelistas a dejar una recomendación para los gobiernos de la región acerca de cómo podemos acelerar la reducción de las brechas de género en materia de seguridad alimentaria. Por lo mismo, invito a Susana Rafali a comentarnos cuál sería esa recomendación que quiere dejar para los gobiernos de la región. Susana. Sí, bueno, sería muy extenso, ¿no? Yo voy a quizás a escoger algunas de las cosas que tengo aquí. Lo primero, quizás por responsabilidad histórica desde mi situación en Venezuela, es volver a enfatizar en la necesidad de análisis diferenciados para el contexto. Ya hemos avanzado con la diferenciación de género, de las necesidades diferenciadas de mujeres y niñas, pero también hay que diferenciar el contexto de ellas, en el que están ellas inmersas, porque ante esta agenda regional, esta declaración del decenio y todos estos planes, hay que reconocer, es necesario, y yo hago un llamado para eso, de que no todas las naciones en esta región partimos y estamos en el mismo punto. Hay naciones que miramos todos estos objetivos desde un considerable rezago, para las que todos estos grandes compromisos de una alimentación más igualitaria, limpia, justa, sostenible,
parecen casi una misión sofisticada ante problemas humanitarios tan complejos que estamos enfrentando. Entonces, el primero es volver a insistir con eso. Yo creo que además propondría que enriquecer un poco los enfoques de análisis. Yo lamento que Tamara salió en línea, ya no la tenemos, pero yo quisiera proponer que en América Latina, que hemos sido una región de tanta reivindicación en este sentido, enriquecer un poco los enfoques de análisis para proponer causas alternativas a que el capitalismo y el neoliberalismo son los que están causando los problemas. Yo creo que hay mucho de eso, de los modelos extractivistas y capitalistas generando gran parte del problema, pero tenemos que ampliar nuestro margen de análisis para analizar en qué forma las políticas y el accionar de los estados está causando estos problemas con énfasis particulares en el efecto diferenciado sobre las mujeres e interpelarlo, porque si no nos quedamos solamente interpelando transnacionales y grandes modelos capitalistas. Luego ya se dijo la ampliación de roles, no solamente considerar a la mujer en su rol de productora en el ambiente rural, sino también ampliar para generar propuestas para la situación de las mujeres en los sistemas alimentarios urbanos y en esos roles, más allá del rol productivo campesino dentro de las cadenas de valor. Yo agregaría, por último, mejorar nuestras plataformas de diálogo entre las organizaciones de mujeres y las entidades gubernamentales encargadas de la seguridad alimentaria y de los temas agrícolas y de sistemas alimentarios urbanos, para que tengan más representatividad en ellas todos los tipos posibles de mujeres en los sistemas alimentarios. Me refiero a lo que mencionaba la compañera anterior, que estén representadas las adolescentes, que estén representadas no solo mujeres de diferentes etnias y mujeres desde su condición indígena, sino también la mujer migrante que posiblemente está atrapada ahorita en dinámicas de migración que no le permiten acceso a sistemas alimentarios en los países de acogida. Y propondría, por último, mejorar los análisis de género. Los análisis de género tanto desde el punto de vista del riesgo de las políticas y los planes y rutas de acción que se propongan, como desde el punto de vista de los impactos. No quedarnos en analizar los logros y avances de todos estos compromisos sin hacer un buen análisis de en qué forma se benefician particularmente las mujeres y las niñas en los sistemas alimentarios. Esas serían mis grandes propuestas en términos generales. Muchas gracias, Susana. Ciertamente el analizar, el mirar mejor las políticas públicas es clave para esos cambios, para evitar reproducir dentro de la propia política pública las brechas. Quisiera ahora entonces pedir a María Victoria Fernández que nos deje su recomendación para los gobiernos de la región. María Victoria. Muchas gracias. Pues a ver, yo empezaría en primer lugar aprovechando aquello que hemos ya avanzado. Tenemos un cambio de paradigma, tenemos acuerdos regionales que son muy importantes, como el Pacto de Alimentación Primero, que tiene un elemento fundamental y es que el pacto de tener a la alimentación primero, independientemente del partido político, independientemente de la corriente o en todos estos ámbitos que tenemos de inseguridad muchas veces política, que tengamos ese objetivo bien claro. A partir de ahí, pues, yo recomendaría que eso generara, pues, todo un paquete de leyes. Sin embargo, ya hemos visto que las leyes, sin posteriormente financiamiento, presupuestos, transparencia, no funcionan. Entonces, ahí tendría que existir esos órganos que forman
formaran por parte de las mujeres, obviamente, gran parte, pero no como consultora, sino como consulta, sino como formas y mujeres que pertenezcan a esos grupos, no solamente desde el propio país, sino desde fuera, que pongan de manifiesto qué se está cumpliendo, cómo se está cumpliendo y sobre todo que se pongan de manifiesto aquellas necesidades que cada región, que cada municipio, que cada pueblo tenga en cada lugar, porque eso es muy importante. No es lo mismo una mujer rural, una mujer urbana y tenemos muchísimas buenas prácticas. Estos foros son fundamentales para generar esa sinergia entre las distintas prácticas y que se pueden ir compartiendo. Por tanto, transparencia y, pues seguridad y trazabilidad de cuáles son los efectos de esta política es fundamental. Y también los cambios en el Ejecutivo. Tenemos políticas, tenemos las buenas prácticas. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Exigir a los gobiernos desde nuestras posiciones que se cumplan y teniendo en cuenta esas brechas y esas poblaciones en vulnerabilidad. Entonces, llevar estos ejes, incluso a la judicialización, no estamos hablando de judicialización, ¿qué parte están cumpliendo ellos? Por todo, tenemos la estructura y lo que el objetivo, el mensaje es que esas acciones deben estar basadas en el control y por nuestra parte como ciudadanas y ciudadanos y sobre todo en la cooperación entre estados, entre grupos, pero sobre todo entre grupos de población civil. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Ciertamente, la cooperación, el trabajar juntos por más y mejores políticas públicas para nuestros sistemas agroalimentarios y seguridad alimentaria es clave. Gracias por reforzarlo. Y para finalizar, quiero pedir a Piedad Guzmán que también nos brinde lo que sería su principal recomendación para los gobiernos acerca de cómo acelerar la reducción de las brechas de género en materia de seguridad alimentaria en la región. ¿Piedad? Bueno, muchas gracias. Yo hablo rápido para que pueda rendir el tiempo. Primero, yo pienso que hay que aclarar para mí y para nosotras las mujeres rurales campesinas de Colombia, hay un mensaje inequívoco con los acuerdos de desarrollo sostenible. El objetivo 2 y el ODS 5 y las declaraciones sobre agricultura familiar y cambio climático se han quedado en letra muerta. Si no se aceleran las acciones para cerrar las brechas de género que socavan la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestras regiones, las crisis climáticas y la inflación exigen que la inversión en las mujeres rurales y campesinas y de la pesca sea el eje de la política agroalimentaria regional. Hay que mirar y hacerle un llamado a los gobiernos sobre la brecha estructural, la deuda de la tierra y el agua. La desigualdad en el acceso a los recursos productivos es la mayor traba para la seguridad alimentaria. Entonces, lo que queremos es que en nuestra región las mujeres no solamente nos dejen como un ítem, como un gasto social, sino que entiendan que somos las transformadoras y las accionantes del cambio en la soberanía y la seguridad alimentaria. Hay que poner otro puntico aquí, el tema, no solamente no podemos ser garantes de la seguridad y la soberanía alimentaria regional si carecemos de la seguridad jurídica sobre la tierra que cultivamos, el agua donde pescamos. La exigencia regional es traducir los compromisos regionales en una meta vinculante de titulación en tierras con enfoque de género a nivel regional y asegurar que los programas de reforma agraria y formalización prioricen la cotitularidad y la adjudicación individual a las mujeres. Esto es imperativo, la justicia territorial y la eficiencia productiva. La brecha de sostenibilidad, hay que hablar del costo del cuidado. El trabajo del cuidado no solamente nos lo pueden dejar a nosotros en lo no remunerado, es una subvención oculta e injusta de los sistemas agroalimentarios de la región. Hay una sobrecarga de tiempo dedicado al cuidado y a tareas básicas de subsistencia, agua, leña, alimentos, nos impide participar plenamente en la innovación, la tecnificación y la toma de decisiones. Entonces, queremos promover e invertir la infraestructura del cuidado rural a nivel regional como una prioridad sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Los estados deben financiar la creación de sistemas públicos de cuidado, liberando tiempo productivo a las mujeres y dignificando el trabajo de quienes nos hemos dedicado al cuidado históricamente. Hay una brecha
de la autonomía, la inversión en nuestro conocimiento. Los programas de fomento son rígidos y centralizados y desconocen nuestra capacidad como gestoras de sistemas agroecológicos. Necesitamos acceso a créditos flexibles y adaptados a nuestra realidad de activos limitados, no a la burocracia de la bancada tradicional. Además, las políticas promueven modelos agrícolas industriales que ignoran nuestra agricultura familiar agroecológica. Entonces necesitamos esa investigación, asistencia técnica agroecológica liderada por mujeres y fortalecer los bancos comunitarios de semillas. La brecha de la gobernanza, pasar de la consulta a la decisión. Hay una exigencia, queremos implementar mecanismos de participación vinculantes para que las organizaciones de mujeres rurales campesinas tengan voz y voto en los comités de gestiones de riesgo, las instancias de seguridad alimentaria, y que no solamente nos llamen a consultar, como he dicho, parecemos carros viejos de taller en taller, pero no en la toma de decisiones. Hay que hacer, señores y señoras, una soberanía alimentaria que no es una utopía, es una decisión política. Intervenir en cerrar nuestras brechas de género es la única viabilidad rápida y sostenible. Porque ya para cerrar, compañeras, quiero decirles que las mujeres rurales y campesinas somos la resiliencia de la región. Es un mensaje urgente a todos los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe, y en especial a las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos que empezar a trabajar articuladamente, a hacer exigencias. Ya tenemos muchos documentos, diagnósticos, entonces ahora hagamos exigencias en las implementaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad. En honor al tiempo, estamos un poco pasadas. Eh, no sé, Hilary, Joana, ¿cómo lo sienten? Damos espacio para un par de posibles preguntas o comentarios. Dentro del chat Creo, veo, ¿sí? sí, o sea, creo que ha habido una dinámica muy participativa, interesante y sustantiva en el chat. O sea, que yo saltaría directamente, Catalina, tus reflexiones de cierre para poder pasar al Ya, siguiente perfecto. espacio. Sí, Este, ya, dale. yo iba a reconocer también lo mismo, el chat ha estado muy activo, encuentro hermoso el que se están compartiendo también experiencias, relatos también de las dificultades que se perciben, se viven en diferentes territorios de nuestra América Latina y el Caribe. A modo de reflexión, reconocer el que coincidimos en el diagnóstico, están claras cuáles son las brechas de género, el acceso a los recursos, el acceso a la financiación, a las mejores condiciones laborales, a un reconocimiento justo del trabajo en las cadenas de valor y, por cierto, las dificultades en torno al cuidado. Frente a eso, una muy clara y sentida demanda por políticas públicas, por programas que sean efectivos para este cambio social, y eso requiere que cuenten con presupuesto, con técnicos, con trabajo intersectorial y, por supuesto, una llegada efectiva a los territorios, lo que implica trabajar para y con las mujeres que participan de nuestros sistemas agroalimentarios para lograr así la seguridad alimentaria y nutricional en la región. Agradezco muchísimo a nuestras panelistas, a Tamara, a María Victoria, a Piedad, a Susana, por supuesto también a Hilary y a Joana por organizar este panel. Ha sido un gusto participar de esta discusión con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina, por moderar una discusión tan sustantiva e interesante, y también por cuidarnos el tiempo, que yo sé que es una labor odiosa a veces. Y bueno, a los panelistas también por respetar los tiempos, que muchos se han quedado sin aliento por tener tanto que decir, pero excelentes todas las reflexiones. Pasamos ahora al siguiente espacio, el Laboratorio de Experiencias Innovadoras, donde hemos invitado a dos mujeres a compartirnos experiencias concretas que ponen en marcha muchas de las recomendaciones y reflexiones que hemos escuchado en el panel. Empezamos con Isabel Calderón, no la veo, ahí ya está, ok, Isabel Calderón, una activista de sistemas alimentarios sostenibles del Perú. Isa, por favor, adelante. Buenas tardes. Bueno, estoy ahora en Brasil participando en la COP30 como ponente, entonces verán que tengo la agenda muy apretada. Disculpen si llegué un poquito tarde. ¿Solo una conversación o puedo compartir una pequeña presentación? Si puede ser solo conversación, se lo agradecemos mucho.
Ok. Igual si puede, si quiere compartir la presentación en el chat o con nosotros por email, lo hacemos circular a todos los participantes. O a lo mejor puedo compartir solo como el contacto para que puedan, es decir, la Perfecto, sí. presentación con el contacto final, entonces así pueden Genial, para genial, nuestras sí, redes perfecto. sociales. Un momento, por favor. Listo, acá está. A ver, ah, ¿puedo compartir ahora? No tengo el acceso. No. Mm, Sí puede ser solo a modo de conversa. Ay, ok, ahí ya estás. sí. Ahí, ya. Solo como para que conozcan nuestro trabajo y aquí pueden contactarnos en las redes sociales. Ay, bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Isa Calderón. Yo soy de Lambayeque, del norte de Perú, en la costa del Pacífico. Trabajo en ecosistemas de montaña, temas de bosque seco. Em, bueno, en el 2017, después de ver que había un declive total de los polinizadores, básicamente las abejas, según reportes, por ejemplo, de la FAO, y otros datos científicos también, y ver que en mi comunidad había estación, la tabla de árboles abuelos, que implicaba también que vaya desapareciendo el nido de los polinizadores, como las abejas nativas sin aguijón, y sumado a ello, el sexismo impregnado, que de hecho es un problema global, según informes también de CIE, ¿verdad? Donde las mujeres pues trabajan de hecho más que los varones y no son remunerados por su trabajo en las zonas rurales. Entonces es que yo decidí fundar Suma Causa y justamente para un poco mitigar estos, aplacar que habíamos identificado en nuestra comunidad. eh, a través de la conservación de los polinizadores, básicamente de las abejas nativas sin aguijón, la restauración de sus hábitats y el empoderamiento femenino, promoviendo iniciativas de equidad de género y, bueno, básicamente a través de un turismo que se llama la Ruta de la Miel de Abeja, donde vienen los turistas a visitarnos en la montaña, ellas también atienden a los turistas, reciben ingresos por ello. Y este año tuvimos la oportunidad, bueno, en realidad el año pasado ganamos el premio Midori por la biodiversidad, que es un premio global que lo da la Fundación Japonesa Ambiental AEON junto con la Convención de Diversidad Biológica, la CBD. Y bueno, parte de ese premio nos permitió financiar el programa Guardianas de las Abejas Nativas, que ya empezó desde julio de este año, donde estamos empoderando a 60 mujeres para que aprendan a producir miel medicinal, es decir, a través de la meliponicultura, que es el manejo de las abejas nativas sin aguijón. Y estas 60 mujeres son de 6 comunidades, tanto de ecosistemas de montañas como de bosque seco. Y bueno, ya entonces el programa sigue corriendo ahora running y hasta el próximo año que entre mayo, junio y julio vamos ya a empezar a producir el primer lote de miel medicinal. Y bueno, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que venimos haciendo con Suma Causai. Y obviamente también hacemos restauración de ecosistemas, como les comenté, restauramos el hábitat de los polinizadores, recuperando pues los bosques nativos, las plantas nativas que ellas suelen visitar. Eso sería por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Isa, muy interesante. Pasamos a la siguiente experiencia, que es de Viviana Argüelles, del Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura, el ICA. Viviana, adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias Hilary. Es un honor estar hoy en este espacio dedicado a a la seguridad alimentaria y a las mujeres. Especialmente quiero reconocer las enriquecedoras intervenciones que escuchamos antes. Yo quiero compartir con ustedes nuestra experiencia en el ICA con el proyecto Telegan. Es una iniciativa que es financiada por Global Affairs Canada. Nosotros trabajamos con familias ganaderas en el sureste de México y en Guatemala para impulsar su adaptación al cambio climático a través de la ganadería sostenible
específicamente adaptada a los ecosistemas locales y acercando la tecnología del monitoreo satelital como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Nosotros desde el inicio asumimos un compromiso fundamental: asegurar que el acceso a la tecnología, a los datos y las capacitaciones asociadas no aumentara la brecha de género histórica y ahora también la brecha digital, sino que por el contrario contribuyera activamente a cerrarla. Entonces comenzamos este camino hace poco más de un año. Somos un equipo multipaís e interdisciplinario que trabaja día a día junto a más de 800 ganaderas y ganaderos en ambos países. Nuestro trabajo en los territorios ha revelado un patrón de exclusión que estamos tratando de superar y quisiera destacar 3 impactos de este proceso. Primero, buscamos hacer visible lo invisible. Para cumplir el compromiso que les comentaba, lo primero fue que entendiéramos la realidad de las comunidades con las que estamos trabajando. Entonces, utilizamos una metodología de investigación-acción participativa, realizamos un análisis de género que incluyó talleres mixtos, mapeos comunitarios, entrevistas de historias de vida, y pues varios recorridos donde fueron las propias mujeres quienes demostraron que con su trabajo, como por ejemplo la gestión del traspatio, el trabajo con las aves, con los huertos, la salud de los animales menores, el procesamiento de lácteos y la administración del agua, además de todo el trabajo de cuidados y salud de la familia que ya se había comentado antes. Esto es lo que garantiza la seguridad alimentaria diaria de estas familias. Sin embargo, este trabajo es visto solo como ayuda, incluso por ellas mismas, y no como una labor productiva. Entonces, con los aprendizajes de este diagnóstico participativo, nosotros desarrollamos una estrategia de transversalización de género que fuera más allá de invitar a las mujeres a participar en el proyecto. Nosotros implementamos estrategias diferenciadas que estaban basadas en las necesidades que identificamos. Entonces, trabajamos a través de una metodología de escuelas de campo con parcelas demostrativas y pues realizamos talleres de estas prácticas sostenibles, talleres mixtos que son para la familia, donde participan hombres, mujeres, jóvenes, pero también creamos espacios de formación solo para mujeres. Y estos han sido clave para quienes son nuevas en la actividad ganadera. Por ejemplo, aquellas que heredaron recientemente o que sus esposos migraron. Y ahí fortalecemos pues, prácticas clave como son la rotación de potreros, la conservación de forrajes, estrategias de conservación de agua y la diversación de sus fincas. Todo, como les decía, basado en los ecosistemas locales. Y más recientemente en estas escuelas de campo empezamos a integrar módulos de agregación de valor, pues, como por ejemplo la transformación de lácteos, ya que notamos que es una actividad que las mujeres ya practican y o están muy interesadas en aprender para fortalecer su autonomía económica. Y pues de forma paralela, facilitamos talleres con hombres y jóvenes para sensibilizar en el tema de corresponsabilidad. Y todo este proceso pues se complementa con innovación digital. Entonces es un sistema nosotros trabajamos un sistema de monitoreo satelital que estamos desarrollando, el cual vinculamos con la ciencia ciudadana para que la tecnología pues se fortalezca con los saberes locales de las y los productores. Entonces, a partir de nuestro trabajo participativo con las familias ganaderas, pues nosotros destacamos que la seguridad alimentaria depende en gran medida de la autonomía económica y decisoria de las mujeres. El trabajo invisible de estas mujeres es lo que sostiene estas fincas. Entonces tenemos 4 recomendaciones clave para gobierno, proyectos y sector privado. El primero es diseñar programas centrados en la unidad familiar completa, no solamente en el jefe del hogar. Entonces así podemos ampliar la capacitación a las áreas de expertise de las mujeres y también remover barreras prácticas de acceso, por ejemplo, todas las relacionadas con el cuidado. Segundo, modernizar los marcos legales para incentivar la titularidad conjunta de la tierra y crear créditos y apoyos accesibles para mujeres que no cuentan con títulos de propiedad actualmente. Tercero, pues garantizar un acceso integral al apoyo económico, financiar emprendimientos de diversificación, que generalmente son las mujeres quienes están encargadas de estas áreas, y asegurar su acceso equitativo a apoyos de gran escala, como son ya los referentes a infraestructura y a ganado de alto valor, de los cuales han sido históricamente excluidas. Y cuarto, y muy importante, adoptar un enfoque interseccional. Las políticas deben ser flexibles para responder a las diversas realidades de etnicidad, edad y territorio. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, con ganaderas mayachí, mayachol, mestizas, y pues las necesidades no van a ser las mismas. Entonces los programas deben ser flexibles para responder a realidades diversas. Y la demanda que escuchamos nosotros en el territorio es clara.
nos preguntan mucho que por qué a las mujeres no se les da la misma confianza que a los hombres si ellas también están al frente de los ranchos. Nos piden que nos aseguremos que los proyectos lleguen a las mujeres productoras. En sus propias palabras, ellas nos dicen que están ahí, que es hora de voltearlas a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, también por compartir esa experiencia desde el ICA, que es organización hermana también de la OEA. Pasaremos ahora a una sesión de trabajo grupal donde mi colega Gina nos va a ayudar a mandarnos todas a lo que se llama breakout rooms en inglés o sesiones de grupo pequeño, donde les vamos a pedir compartir sus recomendaciones prácticas. Ya entre los paneles y el laboratorio creo que nos quedamos con un excelente conjunto de recomendaciones y queremos escuchar de ustedes también cómo las complementarían.